Bienvenidos a otro episodio de Eurocast. Hoy contamos con un invitado muy especial, experto en la extrema derecha, pero vamos a dejar que él se presente mejor. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Franco de Ledone, soy doctor en comunicación por la Freie Universität Berlin. Trabajo contando la política alemana en español, al menos en esta época de elecciones alemanas, y conduzco junto a Raúl Gil El fin de la era Merkel, un podcast dedicado a hablar de política alemana en español. Estamos muy contentos. Y entre otras cosas hago algunos podcasts. Me gusta mucho estudiar el tema de la derecha radical en el mundo. Y estoy muy contento de estar acá invitado a este podcast y hablar con ustedes. El placer es completamente nuestro. Bueno, y vamos a lo nuestro, Franco. ¿Cómo definirías a la ultraderecha y cuáles son los componentes fundamentales de esta ideología? Bueno, la pregunta la puedo contar resumida, pero está claro que es objeto de estudio de cientos de académicas y académicos, ¿no? Con lo cual yo no voy a zanjar ninguna discusión y ni tampoco lo pretendo, ¿no? Digamos, tengo cierta arrogancia, pero no llega a tanto. Pero sí que hay un par de conceptos que a mí me parecen fundamentales que tomo de un autor que se llama Cas Mure, Mute con 2D, se les recomiendo leerlo a cualquiera que esté interesado en el tema, y él habla de entender una diferencia muy importante que a veces nos confundimos y lo tomamos como sinónimo. La diferencia entre lo que es la derecha radical y la extrema derecha. Empiezo por la segunda. La extrema derecha tiene que ver con partidos, movimientos, organizaciones que están en contra de la democracia, que trabajan para sustituirla por otro sistema, fascista, autoritario, no sé, el que quieras, pero que no es democrático, ¿no? Es decir, que luchan contra el sistema y a partir de ahí ejecutan todas sus acciones que puedan tener que ver con esto, violencia, persecución, etc. Ahora, eso sería por lo que denominamos extrema derecha. La derecha radical son partidos políticos, movimientos, incluso también organizaciones que tienen que ver con posiciones que están en el espectro político europeo de derecha e izquierda a la derecha de la centroderecha, es decir, que tienen posturas profundamente conservadoras, en algún sentido también autoritarias, pero que están dentro del juego democrático, es decir, son un partido que compite en elecciones, que obtiene votos, que en sus escaños en el Congreso, más allá del tipo de discurso que puedan llevar adelante, discurso del odio o estigmatizante, etcétera, siguen estando dentro de esa lógica, con lo cual su objetivo, al menos no abiertamente y claramente, no es luchar contra el sistema democrático, aunque sí, y ahí viene el asterisco, progresivamente lo que van generando es una erosión en algunas instituciones propias de un sistema democrático pleno, ¿no? Entonces ahí tenemos que de alguna manera relativizar qué es un sistema democrático, o mejor dicho, una democracia plena liberal, como la define, insisto, Cas Mudde y un colega de él, un chileno, profesor chileno que se llama, no me sale el nombre ahora, Rovira Kaltfasa, Cristóbal Rovira Kaltfasa, que explican que una democracia puede tener diferentes momentos, fases, digamos, es más o menos plena, y justamente a partir de las instituciones, de cómo funcionan, de las diferentes libertades que están más o menos garantizadas, se puede ver qué calidad tiene esa democracia. Bueno, estos partidos de derecha radical lo que van logrando a medida que van avanzando con sus iniciativas, con sus ideas, con todo lo que ello representa, erosionan de alguna manera esa democracia, con lo cual al final terminan generando una democracia diferente, y el mejor ejemplo para esto, y cierro y después profundizamos si quieren, es el concepto de Víctor Orbán, que tiene que ver con la democracia, o mejor dicho, con el Estado iliberal, ¿no? La idea de que el Estado, de que la democracia puede funcionar de manera iliberal en el sentido de no tener en cuenta determinadas instituciones o valores que en una democracia liberal son fundamentales, como, por decir uno, el derecho de las minorías o el derecho de las mujeres a hacer tal o cual cosa o a no ocupar tal o cual rol, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría definir la derecha radical como ese tipo de partido, obviamente diferenciándola de la extrema derecha. Y para cerrar, la ultraderecha, que también se usa como sinónimo, sería el equivalente o la traducción al inglés del far right, ¿no? Es decir, lo que está a la derecha de la centro derecha en general. Y ahí sí se engloba, de alguna manera, los dos partidos
pero es como una denominación más generalista, ¿no? Un segundo, Mechi, Perfecto. porque me quedó la duda de, y así como ejemplificaste con Orbán, de partido de derecha, pero no de derecha radical, ¿cuál sería el ejemplo de derecha radical para que nosotros nos demos No, una Orbán idea? sería la derecha radical. Sí, Un partido de extrema derecha es cualquier partido neonazi, fascista. eh, en Alemania, por ejemplo, el NPD, el Nationalpartei Deutschlands, que es un partido claramente que reivindica nacionalsocialismo, etcétera, ¿no? Con sus eufemismos, pero lo hace. No sé, por ejemplo, en España, que capaz que es un caso más conocido, lo que sería la formación La Falange, la habrán escuchado nombrar, eso es algo de extrema derecha, ¿no? O Hogar Social, ¿no? Que es este movimiento que, entre comillas, ayuda a los pobres, solo españoles, también es un movimiento de extrema derecha. Casa Pound en Italia, también. Y así podría nombrar algún que otro más. Y derecha radical, ahí entraría, por ejemplo, el caso de Víctor Orbán, que es uno de los casos que tratamos en uno de los podcasts que hacemos en Rombo Podcast, Epidemia Ultra, donde explicamos cómo, y eso es algo, me parece, lo más interesante y lo más peligroso de este tipo de ideología, cómo un partido de centro va cambiando, sufre una metamorfosis y se convierte en un partido de derecha radical con todas las letras. perfecto. ¿Y Gracias. cuáles consideras que son los países que tienen un terreno más fértil para el crecimiento de estos partidos de ultraderecha? Es una buena pregunta. Varía bastante dependiendo del contexto y los intereses de la población en particular, ¿no? Por ejemplo, tu pregunta me hace pensar simplemente por quedarnos en Europa, en las diferencias que puedan existir entre el este y el oeste, ¿no? Es decir, Europa occidental y lo que sería el espacio postsoviético. Ahí las diferencias son bastante fuertes. Hay partidos de derecha radical a ambos lados, incluso hay exitosos a ambos lados. Hablamos recién de Orbán, podemos nombrar el partido de los hermanos Kaczynski en Polonia, por nombrarte otro, y podría nombrar alguno más. Y también en el oeste, ¿no? Con el caso de los liberales en Austria, la propia Marine Le Pen en Francia, bueno, nombré antes a Vox. Y todos han formado, en algunos países han formado parte de un gobierno incluso, ¿no? Ahora, las diferencias en su discurso varían mucho en función de ese contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países postsoviéticos, hay una búsqueda constante por reconstruir un relato de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué defendemos? ¿Cuáles son las ideas propias de nuestro país, del ser húngaro o del ser polaco, por ejemplo? Y a partir de ahí, claro, es muy fácil estructurar discursos populistas novedosos donde se pueda claramente establecer, bueno, este es el enemigo y es ese que está ahí en contra de todos tus propios intereses. Si estás con él, está mal. Y ahí donde, por ejemplo, con esto que les decía antes, se erosiona una institución democrática, o mejor dicho, una práctica democrática, que sería el debate, ¿no? Yo puedo estar pensando diferente a lo que pensás vos, tener una ideología diferente, pero no por eso considerarte a vos un mal y por consiguiente, en el peor de los casos, tener que eliminarte para que a mi país le vaya mejor, ¿no? Eso se conoce como polarización afectiva y es algo que realmente daña a la democracia porque termina o tiende a un discurso único. El único discurso correcto es el mío. Y por el otro lado, en el caso de Europa Occidental, existen elementos también donde este tipo de partidos pueden recabar apoyos, pero tienen que ver, por ejemplo, con cierta decepción en relación a la globalización, cierta decepción en relación a una situación económica, digamos, relativamente injusta respecto de otros ciudadanos del mismo país o del otro país, etcétera. Y ahí aparece también el nacionalismo como identidad, etcétera, pero también aparecen elementos como el nativismo, que tendría que ver con cuidar al propio en contra del extranjero, por ejemplo, en contra del que tiene una ascendencia migrante o porque tiene otra religión, etcétera. Esto se ve mucho en Francia, en Holanda, etcétera, en este tipo de partidos. Y yo creo que el mejor ejemplo para mostrar estas diferencias es Alemania, ¿no? Porque Alemania es un país que estaba dividido, que tenía un muro, lo habrán leído porque ustedes son todos jóvenes,
que el muro de Berlín de alguna manera dividía estas dos Europas, y también dividía a Alemania por una parte de su territorio, y actualmente, digamos, el impacto que tiene la derecha radical en Alemania, si bien es mayor en el este, cuando miramos en el oeste tuvo su momento de éxito, ahora bastante menos, pero las causas de por qué la gente, cuando se leen estudios sobre eso, por qué la gente vota a la derecha radical a ambos lados del muro, no son las mismas. Es decir, los intereses de esos alemanes, en el mismo país, hace 30 años se cayó el muro, pero votan por el mismo partido por condiciones diferentes, ¿no? A ambos lados. Entonces, eso también nos muestra un poco que podríamos enumerar o establecer un perfil de país. A este país le puede pasar que aparezca una derecha radical, pero en realidad estaríamos cayendo en un riesgo que no tiene sentido porque depende de determinados contextos y situaciones propias de ese país. Perfecto, y nos gustaría profundizar un poco en todo lo que sean las diferencias de estos movimientos y preguntarte si los podemos clasificar en grupos. O sea, ya nombraste algunas como características generales de varios, pero queríamos ver si realmente se los puede criticar. Bien, está buena esa pregunta también. A ver, podemos tomar diferentes variables, no sé, lo hacemos como ejercicio, ¿no? Porque tampoco es que he construido ninguna categorización al respecto y creo que ni la hay. Porque de hecho el primer gran desafío de la discusión académica alrededor de este fenómeno es si podemos establecer parámetros para incluir partidos en esa bolsa, ¿no? Y si esos parámetros son indiscutibles, o al menos son menos discutibles, ¿no? que otros. Y ahí donde empieza a variar, porque claro, si cruzás el Océano Atlántico y entras a América Latina, es posible que toda tu estructura hermosa que habías hecho con Europa se te derrumbe como nada, porque en América Latina hay otra lógica, ¿no? Donde tal vez el eje izquierda-derecha explica un poco menos que en Europa. Al menos el clásico, habrá que adaptarlo. Pero bueno, volviendo al ejercicio este de la clasificación que me proponías, que está bastante interesante. A ver, hay partidos de derecha radical que tienen una tendencia, por ejemplo, en sociedades económicas, a lo que sería menos Estado, vamos a reducir el Estado, vamos a intervenir menos en la economía, vamos a generar un sistema en el cual el mercado es lo más importante, ¿no? Entonces esta visión más liberal, si querés, de lo económico y conservador en los otros aspectos, ¿no? Cómo tiene que ser la familia, la importancia del nacionalismo, etc. Hay otros partidos que, al contrario de esta primera idea económica, tienen una visión más cercana a lo que sería un estado de bienestar, pero, con un gran pero, enorme pero, que sería que ese estado de bienestar le corresponde a los nativos. A los nativos quiere decir a las personas no que nacieron en este país, sino que yo considero nativo, yo como derecha radical, ¿no? Con lo cual, si vos naciste en este país, Alemania, y sos tercera generación de turco, tu cara de turco, tu piel de turco y tu ascendencia, y por sobre todas las cosas, tu religión del Islam no, o musulmana, no encaja con ser nativo alemán según la idea de Alternative für Deutschland. Con lo cual ese estado de bienestar no está pensado para ese tipo de personas, sino para los verdaderos alemanes, ¿no? Antes hablábamos de nuestro colega Andreu Jerez, con el que escribí el libro aquel sobre AfD, y él fue a hacer varias entrevistas. Una de las entrevistas que sale en el libro al final es a un diputado a nivel local en Berlín, lo fue a entrevistar a su oficina. Bueno, nada, estuvieron hablando y en un momento Andreu, a propósito, había llevado su pasaporte alemán, porque él tiene la doble nacionalidad española y alemana, y le pone el pasaporte en la mesa así y le dice, mire, yo tengo este pasaporte. Para usted yo soy alemán con este pasaporte. Y el tipo agarra el pasaporte así, con cierta arrogancia, lo mira de costado y dice, mira, este es simplemente un permiso que nosotros los alemanes te dimos a vos para que puedas decir que sos alemán. Pero yo, y sobre todo vos, sabés que no sos alemán. Y eso lo sabe cualquiera. Y se lo tira así en la mesa, ¿no? Plaf. Y cuando me contó eso, de hecho, ni siquiera me lo contó, me mandó el audio todo completo y cuando llegó a esa parte yo no lo podía creer, ¿no? Como wow, lo dijo así y lo dijo y estaba grabando el micrófono, no es que lo grabó de contrabando, ¿viste? Y bueno, eso muestra un poco esa diferencia, ¿no? Pero estábamos en esas diferencias entre, si querés, desde el punto de vista económico, dónde están esos partidos, ¿no? De Estado, no Estado. Y lo interesante es que si uno observa la evolución de algunos partidos, como por ejemplo el caso de Vox,
el caso del Front Nacional, que ahora se llama Rassemblement National de Marine Le Pen, existe un traslado desde una postura más liberal hacia una postura más estatista a lo largo del tiempo, con una lógica, si se quiere, electoralista, donde dicen, bueno, si hablamos bien de y para los que nos votan y ofrecemos que el Estado los va a cuidar, seguramente recibimos más votos, y en ese eje se mueven discursivamente. Si mirás los programas electorales, es diferente. Ahí hay un colega que sabe mucho de esto, que se llama Guillermo Fernández, un español de la Universidad Complutense de Madrid, que él lo ha analizado, el caso francés, el caso español, bueno, varios más, pero él marca esta diferencia, ¿no? Si uno mira el discurso y mira el programa, son cosas diferentes. Perfecto. Y hay una variable más que no tocamos todavía, que es su relacionamiento con la Unión Europea. Cómo estos partidos se relacionan con la Unión Europea. Y la pregunta es sencilla, es, por un lado, o buscan dinamitarla o buscan controlar las instituciones desde adentro. Esa es otra buenísima pregunta porque nos ayuda a completarlo, o al menos a agrandar un poco la que nos hacía Mercedes, ¿no? Categorizar. A ver, en Europa los partidos de derecha radical tienen como dos tendencias, ¿no? La primera es la que acabas de describir como dinamitar la Unión Europea. O sea, esto está mal, esto nos perjudicó a todos los países, a todos los ciudadanos, nos sacó la moneda, bueno, todo este discurso viene mucho también de la idea liberal, ¿no? De hecho, en Alemania, Alternative für Deutschland nace como un partido exclusivamente euroscéptico que decía que lo que había pasado era que la Unión Europea le quitó a Alemania su soberanía al quitarle su moneda, que era la más fuerte de Europa, el marco alemán. Entonces, este tipo de partidos piensan la Unión Europea no sirve para nada, hay que volver a la lógica de los estados nacionales, le llaman así. Y obviamente tienen como ejemplo a Inglaterra, ¿no? O mejor dicho, al Reino Unido con el Brexit y toda esta cuestión. Hay varios partidos que están en esa línea y son, si querés, los más euroscépticos o hard euroscépticos. Y después tenés a un sector que no es menor, de hecho es de los más poderosos dentro del Parlamento Europeo, que son los reformistas, que tienen una postura euroscéptica, pero no creen que hay que eliminar a la Unión Europea, sino que hay que reformarla, que tiene que funcionar de otra manera, que hay que eliminar ciertos mecanismos o lo que ellos llaman ciertas intromisiones de la Unión Europea en cuestiones nacionales. ¿Quiénes son estos? Ya se los nombré varias veces. Básicamente los que están en el este de Europa, el centro-este de Europa, ¿no? Polonia, Hungría, etcétera. ¿Y a qué se refieren con intromisiones? No se refieren ni a la economía, porque están sumamente beneficiados por la Unión Europea. Si uno mira el mecanismo de intercambio de dinero, es claramente un beneficio para estos partidos, sino que las intromisiones que le molestan son las de tipo político, ¿no? Entonces lo hemos visto hace muy poco con el tema de estas ayudas por corona, ¿no? Que Hungría y Polonia vetaron y ponían un bloqueo a todo este tema de las ayudas, etcétera, porque las ayudas estaban condicionadas en función de protección del Estado de Derecho, ¿no? Libertad de prensa, que no haya presos políticos, etcétera, o no haya, que haya separación de poderes entre la justicia y el poder ejecutivo, etcétera. Todo lo que no está pasando en estos países que le mencionaba. Y claramente esos son los elementos que este tipo de partidos no quieren tener más, ¿no? O sea, es lógico, no digo que es justificable, pero tiene sentido, ¿no? En algún punto, porque se benefician, pero al mismo tiempo la quisieran diferente, ¿no? De hecho, el partido o mejor dicho, la posición de muchos en el Reino Unido hasta que se termina de ir de la Unión Europea también era reformista, ¿no? Siempre con una posición crítica de que la Unión Europea les complique la vida justamente a la isla, ¿no? Encima se suma el hecho de que muchos de estos partidos, durante las elecciones europeas, son cuando mejores resultados sacan. Muchos partidos euroscépticos, yo cuando recién estabas hablando de Gran Bretaña, yo pensaba en lo bien que le iba al UKIP en las elecciones europeas. Se terminan fortaleciendo de lo mismo que ellos critican y terminan sacando fondos y notoriedad y demás. Pero bueno, eso como nota al pie. Sí, sí, esa ironía, ¿no? O paradoja, mejor dicho. Bueno, también es cierto que tiene a ver,
tiene una lógica. El UKIP nació y vivía para eliminar o para el Brexit, ¿no? Para irse de la Unión Europea. Entonces es lógico que en ese contexto puedan tener más votos. Pero es cierto lo que vos decís, que también en otros países, en el momento de las europeas, se da esa, digamos, ese interés de la población de mostrar: no nos gusta esto y aprovechamos estas elecciones medio de mentira para experimentar con nuestro voto, ¿no? Porque esto también es una realidad. Para mucha gente las elecciones europeas no son algo relevante que le puede cambiar la vida, ¿no? Cosa que, a ver, primero que no es así, y segundo que todos los políticos interesados o digamos, proeuropeístas luchan porque ese mensaje cambie. Pero está claro que si uno mira, primero, la participación electoral es muy inferior en estas elecciones europeas, en todos los países, especialmente en los del este. Y por otra parte, está claro que no es muy evidente la relación que existe entre el resultado electoral en la Unión Europea y mi vida personal normal, ¿no? No es evidente, no digo que no exista, al contrario, existe más tal vez que con tu gobierno nacional, porque lo que vas a comprar en el supermercado está todo legislado y reglado por lo que dice la Unión Europea, no por lo que dice Alemania, en mi caso, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí es cierto que en esas elecciones muchas veces los electorados, como se dice normalmente, experimentan con el voto y hacen lo que a nivel nacional no harían, ¿no? Porque ahí sí están cuidando su situación y no quieren ningún experimento. ¿Crees que es inevitable la llegada a la escena política de los partidos de ultraderecha? Bueno, ya pasó. Digamos, era inevitable cuando escribimos el libro Epidemia Ultra, por eso lo escribimos, porque son los únicos partidos, primero, que entienden cómo aprovechar su situación desde el punto de vista comunicacional, o al menos los que mejor lo pueden transmitir y a partir de ahí ganar adeptos y ganar apoyos, etc. Segundo, son los únicos en muchos países, no en todos, que representan un sentimiento de indignación con los partidos tradicionales, la clase política, etc. Y son los únicos que lo pudieron convertir en una representación política concreta. Es decir, ha habido momentos siempre de crisis de los partidos, ¿no? Ha habido momentos donde la representación se resquebrajaba, pero en este momento estos partidos lograron combinar su ideología de derechas ultraconservadoras, más otros elementos como antimigración, como anti-islam, como digamos, partidos en contra de derechos de las minorías, etcétera, o de igualdad de género, con un discurso nacionalista, populista de protesta, ¿no? Entonces, en ese combo espectacular que armaron en ese momento histórico, consiguen esos apoyos por parte de los sectores más perjudicados, ¿no? Y eso sucede en todos los países. Cuando aparece en Alternative für Deutschland en Alemania, nadie pensaba que iba a aparecer ese partido. Yo siempre cuento, yo vivo en Alemania desde el 2010, este partido nace en 2013, y en 2010, si me preguntaban que iba a haber, o me contaban, ¿no? En 3 años van a hacer este partido que va a decir esto, esto y esto, yo decía, no, eso es mentira, eso lo escribió alguien y es un guión de cine, porque en Alemania nunca nadie va a votar un partido que diga esto que están diciendo. Y pasó. Y así lo mismo pasó en España, por ejemplo. Epidemia Ultra, el primer episodio de Epidemia Ultra empieza con esa discusión simulada entre españoles diciendo, no, lo que pasa en Alemania en España nunca va a pasar porque el descontento lo ha gestionado Podemos, ¿no? Podemos se ha llevado, el partido este de izquierdas, se ha llevado el beneficio de este descontento y bueno, ese es el único partido que puede hacerse cargo de eso y después, pocos años después, nace Vox y tiene éxito, ¿no? De hecho, nace, no tiene éxito y 2 años después tiene éxito por otra razón que nada que ver con muchas otras cuestiones que tienen que ver con la independencia de Cataluña y qué sé yo. Pero bueno, eso también, volviendo a la pregunta de antes de Mercedes, es muy complejo, ¿no? Establecer esas relaciones porque ¿cuántas Cataluñas o movimientos independentistas hay en otros lados como para decir que esa es una causa, ¿no? Es bastante complejo. Lo que sí podría decir, y con esto cierro, perdón que me extienda tanto, algo que le dije una vez a un colega, Ariel Goldstein, que escribe sobre Brasil, sobre Bolsonaro,
Yo creo que hay un denominador común, que obviamente es muy, muy general, muy por encima, y tiene que ver con el ofrecer un discurso de identidad. El ofrecerle a la gente que se siente fuera de todo, por razones económicas, culturales, políticas, por la que sea, bueno, sos parte de esto, ¿sí? Si estás con nosotros, sos parte de esto. Y tener un discurso de identidad es algo muy importante. El hecho de pertenecer y de entender quién me defiende, quién me cuida, es algo muy potente, que va mucho más allá de unas ideas políticas que después pueden variar, se pueden discutir, se pueden flexibilizar, pero ser parte de algo y tener esa identidad es un valor muy potente y estos partidos lo saben aprovechar. Bueno, en base a que aparentemente la llegada es inevitable, la pregunta que le sigue es, ¿cuáles son las medidas que los gobernantes y principalmente la gente tienen que adoptar para evitar que estos partidos crezcan y lleguen a posiciones de poder como en Hungría o en Polonia? Wow, esa es la clave, ¿no? La pregunta de millón. Mira, justamente en el proyecto Epidemia Ultra trabajamos para intentar primero entender este fenómeno, tratar de aprovechar lo que ya se escribió sobre esto. De hecho, el proyecto nace porque la mayoría de estos conceptos están en el mundo académico y no cruzan esa frontera hacia otros lados. Y también porque la mayoría están en inglés y mucha gente no lee inglés y no tiene por qué leer en inglés y a veces esa barrera idiomática se pierde, ¿no? Capaz que yo lo tengo bien dentro mío esta cuestión de la barrera idiomática porque, bueno, yo vine a Alemania sabiendo muy poco alemán y tuve que aprender alemán de manera dura, con sangre. Entonces, claro, es importante, ¿no? Cuando te das cuenta todo lo que podés aprender cuando aprendes otro idioma, más allá del idioma en sí. Y este proyecto de alguna manera lo que busca es tratar de entender todo esto, de comunicar estos mundos y también obviamente de construir herramientas para poder combatir a estos partidos. ¿Por qué hay que combatir a estos partidos? Porque estos partidos, como decía al principio, trabajan para erosionar a la democracia, más allá de que jueguen con reglas de la democracia. Entonces, alguno te puede decir, bueno, parece injusto, estás atacando a un partido político que es votado por gente y que representa a un grupo. Eso es cierto, que representan a un grupo, pero también es cierto que a lo que apuntan es a que esa gente no pueda ser más representada, o al menos todo el otro resto que ellos no consideran parte legítima de una sociedad, ¿no? Por tener otro color de piel, por tener otra religión, por ser mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay infinidad de estrategias para llevar a cabo. Yo creo que tienen mucho que ver con el contexto que funciona y que no. Se han hecho, digamos, se han tomado muchas medidas, ¿no? Enfrentar a la ultraderecha, no enfrentarla e ignorarla, ¿no? Hacer el famoso cordón sanitario. Se ha intentado de alguna manera incluirlos, es decir, a partir del cambio de temas, tratar de incorporar los mensajes de la ultraderecha para que la gente venga a votar a un partido tradicional y no al de esos. Pero en realidad todo esto lo que ha generado, especialmente este último, es que la ultraderecha crezca más, ¿no? Porque si vas a votar ese partido, mejor votar al original, sería un poco la lógica, y pasa justamente con muchos de estos partidos de centro derecha, pero también de centro izquierda, que intentan copiar el discurso y que terminan favoreciendo a estos partidos. Así que por ahí no es el camino, está clarísimo. En primer lugar, del lado de los partidos, es importante que esos partidos entiendan cuáles son sus valores y tratar de ponerlos por encima, ¿no?, de la discusión política electoral de coyuntura. Eso es muy fácil de decirlo, muy difícil de hacer, con lo cual también estoy pidiendo algo complicado. Pero lo que nosotros intentamos hacer desde Epidemia Ultra y de alguna manera creo que también es clave, es luchar en el plano de la socialización de la gente más joven. Es decir, que la gente más joven, que la gente que se empieza a meter en política o que no se mete en política pero va a ir a votar en algún momento o va a querer ir a votar, que sepa quiénes son estos partidos y qué están proponiendo. Y que esa gente entienda que los valores que ofrece una democracia, lo más plena posible, son siempre mejores que los de una dictadura, que los de una sociedad en la que vivís en el miedo, que los de una sociedad en la cual sos diferente porque naciste acá, naciste allá, o sos hombre o sos mujer,
o perteneces a X minoría, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante trabajar para que podamos, primero, entender cómo funciona ese discurso, entender qué son las noticias falsas y cómo identificarlas, entender por qué las teorías conspirativas nos ayudan de alguna manera a buscar explicaciones en lo que no entendemos, pero que en realidad no explican nada, sino que nos llenan de mentiras. Y ahí hay una serie de estrategias, digamos, de iniciativas muy concretas respecto de cada uno de esos temas, que son las que hay que ir llevando adelante, que hacen muchas instituciones, y que sería ideal que los propios estados, no los partidos o gobiernos de turno, sino que los estados, como política de estado, puedan llevar adelante y trabajar para que ninguno de estos partidos, o mejor dicho, de las ideas de estos partidos lleguen a estar como el consenso, ¿no? Sí, está buenísimo lo que planteas, de que tampoco existe la estrategia correcta como para poder evitar este tipo de fenómenos, porque está a las claras que está presente en todos lados. Entonces, si hubiese una fórmula más allá del mundo académico y que sea factible de poner en práctica en la realidad, yo creo que algún país la hubiese puesto en marcha, pero lo cierto es que está en todos lados. Inclusive en Argentina existen partidos que hoy a lo mejor están vistos como fuera del sistema, que no son alternativas reales para llegar al poder, pero cada vez ese límite entre lo invotable y lo, ojo, tiene buenas ideas, se va borrando. No sé si querés hacer una reflexión sobre cómo pasa esto, ya más allá del podcast Eurocast, como argentino, cómo ves esta problemática o temática, dependiendo de qué lado te encuentres, eh, se desarrolla acá. Sí, mira, es complicado siempre hablar del propio país, ¿no? O capaz que a mí se me hizo complicado después de tanto tiempo viviendo fuera, y también, qué sé yo, se te mezcla tu propia historia, no sé, lo que vos pensás, etcétera, y siempre es mucho más fácil hablar del otro país al cual investigás de manera más o menos neutra, ¿no? Más o menos. Entonces, a ver, me acuerdo cuando fui en 2019, justamente con este libro Epidemia Ultra Argentina, a presentarlo, ¿no? Y fui a alguna universidad a presentarlo, etcétera. Y hablaba con amigos, ¿no? Gente que le gusta, otros amigos que le gusta mucho la política, etcétera. Y yo les preguntaba, ¿qué ven acá en Argentina, no? ¿Hay algo así? Entonces, como que un poco las preguntas que hacía Mercedes, bueno, más o menos las mismas, pero a mis amigos, ¿no? ¿Y existe algo así? ¿Y digamos, qué condiciones hay acá para que aparezca algo así, etcétera? Y la inmensa mayoría me decía eso, acá en Argentina no va a pasar nunca, porque somos especiales por el contexto, por el sindicalismo, por el peronismo, porque Macri no sé qué, porque el otro no sé cuál, ¿viste? Había como un montón de explicaciones de por qué ese fenómeno no estaba. Y claro, si no está, es fácil explicarlo también, ¿no? Lo difícil es ver lo que va a venir sin que todavía venga. Y yo, no sé, me llevaba mis dudas, porque justamente como vos decías, Martín o Mercedes, no me acuerdo cuál de los dos, ya desde ese momento lo veía como inevitable, como una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, había llegado a Brasil, tenía expresiones ya en Chile, ¿no? Con José Antonio Kast, tenía expresiones en diferentes lugares de América Latina, perdón, de Centroamérica, estaban gobernando en Estados Unidos, no sé, lo raro era que no esté, ¿no? Y entonces, claro, me había llevado esa duda de vuelta del viaje ese a Argentina, lo último que hice, porque después vino la pandemia. Y después, bueno, veo que ahora en esta campaña empieza a aparecer unos discursos que irían como en esa línea, ¿no? Como no conozco a fondo el caso, prefiero tampoco profundizar mucho en eso. Tal vez eso lo podemos discutir con ustedes, o sea, me gustaría conocer sus opiniones o sus análisis respecto de eso, pero está claro que donde hay cierto descontento y se puede combinar con un discurso inteligente que ofrezca una identidad, que aparezcan elementos importantes en una sociedad en particular, como puede ser algunos valores en cuestionamiento o presuntamente en cuestionamiento, como en este contexto de pandemia, si mi libertad está o no coartada, etcétera, ahí hay un terreno fértil para que algún tipo de
de estas opciones aparezca, ¿no? Y bueno, en Argentina tal vez se ve un poco eso. Y a mí una de las cosas que me llama la atención, y se los devuelvo a ustedes como pregunta, es que lo que se ve es que en el público más joven esto atiende, ¿no? Digamos, recibe una respuesta positiva. Y en el caso de las derechas radicales de Europa, no es así. El público que más se ve atraído por esto es más bien más adulto, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué ven ahí en el caso, al menos de esta elección? ¿Quién sabe cómo sigue? En relación a un tipo de discurso al electorado al que apela. Bueno, yo lo que vi, o sea, hace varios años, porque hablé mucho con chicos de 16 años, en su momento, que ya ahora son mayores de edad, pero este tema de la viralización, el típico videíto de YouTube, las redes sociales, son cosas que pegaron muy bien en esa generación. Y yo los miraba y yo decía, pues, ¿estás seguro que querés votar esto? Y sí, y fue un fenómeno que tal vez al principio era como, bueno, me gustan sus ideas, pero todos decíamos no se va a postular o tal idea no va a llegar. Y efectivamente sí, llegó. Y pasa un poco por ese lado. O sea, hay gente que cree que es todo parte de una rebeldía. O sea, es un concepto como, bueno, viene parte de esta rebeldía adolescente que, bueno, no sé, uno puede llegar a decir, no sé, mis padres votan esto, yo voto lo otro. Y también puede ser que muchas personas se sienten como, o sea, no sé, tal vez estoy generalizando, ¿no? Son cosas que he visto. Se sienten afuera encima, y mismo en la adolescencia, que es un momento donde uno se está intentando identificar, encontrar una identidad, y puede ser que en ese momento de tu vida hay una persona que sube algo que vos te sentís parte identificado, aunque sea con una cosita, y se fueron generando, y también hasta he visto que se convierten como en trolls que hasta nos han atacado en la universidad por dar charlas de cierto tema. Uh-huh. Y es un tema que a mí realmente me preocupa porque vienen muy agresivos, muy violentos, y está este tema de que no hay debate. Uh-huh. Y nada, yo lo veo mucho por el tema de las redes sociales y cómo hay un discurso que ellos repiten en donde ellos hablan de ser tal vez liberales, de esto, de la libertad, pero no te dejan pensar distinto. Y nos han agredido desde la universidad, o sea, nos ha pasado en comentarios de redes sociales que nos vengan a atacar por dar una charla. Y vos decís, ¿dónde está la libertad acá? ¿Dónde está? Eso es lo que nos ha pasado, por lo menos yo lo he visto desde ese lado. Bueno, ahí me toca a mí dar el feedback final. Y con esto ya vamos a terminar la grabación y después seguimos un ratito más. Yo creo que hay una eficacia en términos comunicativos que es un poco lo que decía Mercedes, de cómo le llega el mensaje muy bien a ciertos sectores, que es un poco lo que vos decías, Franco, en el libro de Epidemia, no, en el libro sí, de Epidemia Ultra, de cómo este tipo de sectores sabe manejar a lo mejor de manera más articulada las estrategias comunicativas con determinados sectores. Y les pueden llegar como otros partidos tradicionales no les suelen llegar. Y lo que estamos viendo en esta elección, yo creo que es un poco eficacia comunicativa por parte de estos sectores. Y por otro, un descontento que ya viene hace varios años, sin ningún candidato que pueda realmente eh, capitalizar el tema del desgaste de la casta política. No existían candidatos que hicieran plenamente una campaña en base a los políticos son todos iguales, yo soy una alternativa distinta, y en esta campaña estamos viendo, ok, ahora estamos viendo una persona que dice, yo no soy como ustedes, yo soy distinto, el Estado es todo lo que yo aborrezco, y vengo a proponer algo distinto. ¿Desde dónde? Desde el Estado. Pero bueno, eso es una de las contradicciones que tienen este tipo de movimientos. Y con esto quería yo terminar, aunque sea la entrevista de hoy, para poder subirla. No, muchas gracias. Me gusta mucho lo que me contaron. Me ayuda a intentar entender más el caso argentino, que creo que también no termina ahora, ¿no? Supongo que después de estas elecciones en Argentina, que son ahora en octubre, ¿no? Eran. Eh, Nada, seguramente esto va a continuar, ¿no?